Bueno, listo. Entonces, fíjense que nosotros lo que decíamos era que en ese mundo en donde existen esas rigideces nominales, ¿cierto? Em, pues la tasa de interés debía ser una tasa de interés tal que pudiera asegurarse que las expectativas de inflación de la economía estuvieran, digamos, bajo control, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pues, se conoce en general como la regla de Taylor. Una regla de Taylor, si quieren, de una forma medio general, se puede ver así. Lo que nos dice es que la tasa de interés y la política monetaria, que es el instrumento de política monetaria, la tasa de interés nominal, debe responder a las expectativas de inflación, ¿cierto? Y a la brecha del producto. Ya saben que esta brecha del producto lo que nos está diciendo justamente es una brecha del producto con respecto a un PIB que fluctúa, ¿cierto? Que se mueve, no es como tal el estado estacionario en donde nada pasa, sino que es el PIB que tendría yo en ausencia, que tendría la economía en ausencia de todas las rigideces. ¿Y cuáles son las rigideces? Pues las rigideces tanto reales como nominales. Entonces la rigidez nominal es claramente esa fricción de los precios a la Calvo, por ejemplo, que dice que no todos los periodos usted como firma puede cambiar el periodo, y también existe esta fricción o esta imperfección de mercado, ¿cierto? En donde todas las firmas operan como monopolios. Entonces, si usted pensara en esa economía en donde no hay competencia monopolística y no existe rigideces nominales, ¿cierto? Usted puede ajustar sus precios todo el tiempo, entonces usted estaría pensando en ese PIB de precios flexibles, y eso es lo que la política monetaria le interesa, ¿cierto? O lo que es lo mismo, usted estaría tratando de pensar en cómo minimizar esa pérdida que se da en inflación, ¿cierto? Esa distribución o esa diferencia en inflación que usted tiene dentro de las firmas con respecto a su estado estacionario o su largo plazo, ¿sí? A su inflación objetivo. Ustedes ya saben que por la divina coincidencia, pues esto resulta siendo en el modelo en ausencia de otras fricciones, pues resulta siendo lo mismo. Entonces, pues no es necesario que su política monetaria o su regla de Taylor se vea de esta forma, ¿cierto? No respondería a ambas cosas, porque si trata de minimizar una, ¿cierto? Si trata de acabar con esa dispersión en los precios, a su vez está implícitamente acabando con esa dispersión en el producto. Sin embargo, pues en la vida real existen otras fricciones, como lo son las fricciones laborales, como también puede ser que usted tenga salarios rígidos, también a la Calvo, y todo ese tipo de otras fricciones adicionales hace que ya no sea tan evidente, ¿cierto? Y que ahora exista un trade-off entre cada una de estas, pues de estos objetivos que son como los principales objetivos de política monetaria que sugiere de nuevo este modelo nuevo keynesiano, ¿listo? Entonces ustedes ven que hoy en día muchos países tienen este esquema de inflación objetivo que justamente lo que hace es responder a la inflación, ¿cierto? Y al decir que va a mantener la inflación en promedio en algún punto, en alguna meta, ¿cierto? Que pone, pues lo que está haciendo es anclando estas expectativas de inflación. Y, y muchas veces también se escucha que, por ejemplo, no sé, la FED, ustedes escuchan que la FED habla mucho del empleo, de la actividad económica, ¿cierto? En la, en la, en la ley, en la constitución del Banco Central, acá del Banco de la República, también dice que uno de los objetivos de la política monetaria es ayudar a estabilizar las fluctuaciones macroeconómicas, ¿cierto? Y tener en cuenta otras variables macroeconómicas. Entonces uno ve que la literatura ha mostrado que además que en muchas partes se estima que existen estas reglas de Taylor, que es lo que los bancos centrales utilizan como política monetaria, instrumento de política monetaria, esta tasa de interés nominal, ¿cierto? Entonces, pues esto es lo que, digamos, esto es lo que nosotros aprendemos de este modelo nuevo keynesiano. Ahora bien, digamos, el modelo nuevo keynesiano, a pesar de tener mucha álgebra y parecer muy complicado cuando uno lo empieza a estudiar, fíjense que se resume en tres ecuaciones y tres variables, que son la tasa de interés, la brecha del producto y la brecha de inflación. ¿Y las ecuaciones cuáles son? Pues son la tasa de interés, que se define por una regla de política monetaria como lo es la regla de Taylor, una ecuación de oferta, ¿cierto? Que se derivó de este problema de los precios rígidos, que nos muestra una relación positiva entre la inflación y la actividad económica, ¿cierto? Y por último, una demanda
que podría ser también la IS, ¿cierto? Lo que se conoce como la IS dinámica, que nos relaciona pues de forma negativa el producto con la tasa de interés. Entonces, em, si quieren ahorita en el siguiente video vamos a hablar más a detalle de estas tres ecuaciones y de cómo el modelo neokeynesiano se ve reflejado, la economía se ve reflejado y que nos dicen cada una de estas tres ecuaciones en equilibrio.